todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Bueno, pues vamos a dar inicio al desarrollo de la última aplicación que estaremos viendo para cubrir el material del curso, que tiene que ver con el desarrollo de herencia. En los videos pasados ya estuve trabajando sobre los conceptos que están detrás de la implementación de herencia, tanto en general como aplicada al lenguaje de programación Java. Y en el video pasado mostré a través de un pequeño ejemplo de figuras geométricas cómo poder hacer una implementación de herencia desde la perspectiva de especialización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para nuestra siguiente y última aplicación? En este caso vamos a desarrollar una aplicación que me permita hacer administración de algunos artículos. Entonces, el problema que plantean es el siguiente. Se desea crear un programa para ayudar a un alumno de la carrera de actuaría a organizar un conjunto de artículos que tiene en casa y hacer más eficientes las tareas de búsqueda, inserción y actualización, ya que actualmente, así como tiene los elementos, tiene que ir buscando uno por uno entre todos los artículos físicamente que tiene dentro de su domicilio. La información que a este alumno le interesa de cada uno de estos elementos es, en el caso de los libros, le interesa el título, el autor, la editorial, el año de publicación. En el caso de los discos, le interesa el título, el intérprete, el año de lanzamiento, el género, idioma y el número de canciones. En el caso de película, le interesa el actor principal, la actriz principal, año de filmación, género, idioma y duración. Me dice que el comportamiento que deberán presentar estas clases son constructores por parámetros. Ya analizaremos si requerimos o no el constructor por omisión. Requiero los métodos get y set para cada atributo de clase, un método que me permite imprimir el artículo en formato cadena de carácter. Voy a detener hasta aquí la lectura de la especificación. Uno de los requerimientos que tenemos para la implementación de esta aplicación es que el usuario no conoce cuántos elementos eventualmente va a necesitar almacenar. Como ustedes pueden imaginarse, para poder almacenar estos, hacer una abstracción dentro de un programa y que podamos manipular estos artículos, evidentemente vamos a estar trabajando con arreglos de objetos, que es el tema que estuvimos trabajando en la serie pasada. Entonces aquí nuevamente vamos a retomar todos los conceptos que tienen que ver con los arreglos de objetos, porque es justamente la estructura de datos que vamos a utilizar para poder hacer el almacenamiento de los elementos que nos están solicitando en el programa. Ahora bien, vamos a explorar algunas posibilidades de solución y vamos a ver si es factible en este caso que podamos implementar aspectos de herencia. Entonces, bueno, me voy a mover al pizarrón y entonces una primera aproximación para la solución que podríamos tener para este problema podría ser la siguiente. Nos interesan tres tipos de artículos. Aquí los voy a poner. Tres artículos que son libros, discos y películas. Una primera posibilidad que se presenta en este caso para poder hacer el almacenamiento de los elementos podría ser que comenzáramos a trabajar justamente con tres arreglos. Aquí voy a poner justamente esta anotación. Tres arreglos. Entonces, una posibilidad podría ser que definiéramos, por ejemplo, un arreglo L lo voy a pintar. También podríamos, en este caso, definir un arreglo D y podríamos definir también un arreglo P que voy a pintar por acá. Inicialmente me dicen que el usuario no sabe cuántos elementos de cada uno va a estar almacenando. En principio no debo de preocuparme porque nosotros en las entregas pasadas ya estuvimos viendo una forma a partir de la cual de manera artificial podemos hacer crecer el arreglo. Entonces, si eventualmente
en alguna de las estructuras que nosotros definamos con un tamaño inicial nos hiciera falta espacio, tenemos la infraestructura o conocemos la infraestructura para poder hacer crecer en este sentido la estructura de datos en donde estamos almacenando los artículos. Vamos a pensar por un momento que yo, para punto de arranque para mi programa, estoy trabajando en este caso con 20 libros. Vamos a definir en el mismo sentido 20 discos y 20 películas. Entonces tendríamos 20 o un espacio para poder almacenar a lo más hasta 20 de estos elementos. Y 20 acá. Ahora bien, vamos a pensar en un escenario que este usuario tiene la posibilidad para poder almacenar un libro. Entonces ocupa este espacio, ya tiene almacenado un libro. Vamos a pensar que este usuario tiene solamente 3 discos. Entonces ocuparíamos este espacio, ocuparía este espacio y ocuparíamos este espacio. Y vamos a pensar que el usuario tiene al momento 20 películas. Entonces ocuparíamos este espacio, ocuparíamos este espacio, este espacio, este espacio y así sucesivamente todos los espacios hasta llenar completamente en este sentido el arreglo. Como ya vimos, para poder administrar de mejor forma los arreglos de objetos podemos agregar una variable que se encargue de monitorear cuántos elementos actualmente llevamos insertados en el arreglo. Entonces pensemos que para el arreglo de películas tengo la variable NP. Ahorita la variable NP valdría 20 porque tengo todo el arreglo de películas lleno. Sin embargo, la variable ND en este caso valdría 3 porque tengo 3 discos en este caso almacenados. Y en el caso de los libros tendríamos la variable NL que aquí valdría 1. Este es el escenario que tendríamos para los 3 artículos. Ahora bien, vamos a suponer que tengo que almacenar una película adicional. Vean que al menos así como está la infraestructura, ya no la puedo almacenar. ¿Por qué? Pues porque este arreglo ya está lleno. Ya no hay forma de poder hacer llegar otra película adicional. Entonces aquí lo que podría hacer es, bueno, si necesito almacenar, vamos a poner aquí la necesidad. Necesitamos almacenar una película más. Entonces, la solución sería, en este caso, crecer arreglo. Entonces, si yo invoco la infraestructura para poder crecer el arreglo, entonces yo podría, de manera artificial, agregar una localidad adicional. Vamos a pensar que en crecer arreglo, como ya vimos, yo hago que crezca una localidad más. Entonces, agregamos la localidad y aquí almaceno la película. Si necesitara agregar una película adicional, pues agrego otro espacio pensando en que el crecer arreglo solamente estoy almacenando o incrementando el tamaño del arreglo en una posición porque es, no sé en este caso cuántas películas adicionales vaya a tener y a fines de no tener desperdicio de espacio, entonces solamente lo estoy haciendo crecer en una sola posición. Entonces, bueno, aquí tendría esta infraestructura. Y esto resulta muy bien, sin embargo, vean que aquí tengo un problema en cuanto a la administración del almacenamiento. Porque aquí estoy obligando a que crezca el arreglo de películas. Sin embargo, que vean lo que sucede aquí. En el caso del arreglo de discos, hay 17 posiciones que tengo libres y que bien podría haber utilizado alguna de estas para poder almacenar esta película que requería. O si lo vemos desde el punto de vista del arreglo de libros, aquí tengo 19 localidades vacías. Bien podría haber utilizado una de estas localidades para poder almacenar en este caso la película. ¿Por qué no estoy aprovechando el espacio disponible que tengo aquí? La razón es muy simple,
que este objeto tiene características particulares que lo hacen ser una película, y esas características, así como están, no necesariamente son las características que definen a un disco y tampoco son necesariamente las características que definen a un libro. Como habíamos visto, lo que sucede con los arreglos es que en el arreglo voy a poder almacenar una cierta cantidad de elementos, en donde estos elementos todos tienen exactamente las mismas características. Esa es la razón por la cual, bajo esta perspectiva de solución, esta película adicional yo no la puedo almacenar en ninguno de los otros dos arreglos que tengo disponibles y con espacios, porque las características de la película son diferentes a las características del disco y son diferentes a las características del libro. Entonces, aquí forzosamente necesito manejar 3 arreglos por separado. ¿Cuál es el problema que voy a tener aquí? El problema que vamos a tener aquí es que si requiero o si esta persona es un fanático del cine, entonces lo que va a suceder aquí es que voy a estar creciendo cada vez más este arreglo de películas y vamos a tener aquí un desperdicio de memoria para los temas que tienen que ver con libros, discos, porque pues ahí tengo espacio que no puede ser utilizado derivado de que las características no son las mismas que tengo definidas en el arreglo de películas. Entonces, aun cuando esto me permite una solución para el problema que me están planteando, no es la solución que vamos a utilizar y no la vamos a utilizar justamente porque bajo esta perspectiva, aquí la voy a anotar, tendríamos desperdicio de memoria, ¿sale? Entonces aquí vamos a anotar esa característica, hay desperdicio de memoria. Y eso es algo que no me interesa que suceda en mi programa. Yo quiero que podamos tener esta capacidad de poder utilizar todo el espacio que tengamos a nuestra disposición, pero con este planteamiento de trabajar por separado los libros, los discos y las películas, no me resulta, al menos no con esta infraestructura, la posibilidad de guardar este nuevo objeto en alguno de los otros dos arreglos en los cuales tenemos espacio. ¿Sale? Bueno, ¿qué va a suceder entonces? Como comentaba cuando estábamos trabajando y les presenté el concepto de herencia, la herencia se puede ver bajo dos perspectivas. Una perspectiva de especialización, es decir, tomo una clase base y a partir de ahí voy agregando nuevas características a otras clases que se crean a partir de la clase base, a fin de que estas nuevas clases tengan la posibilidad de ser más especializadas. Pero también veíamos que otra de las formas a partir de las cuales podemos trabajar el concepto de herencia es desde la perspectiva de generalización. ¿Qué es lo que sucede en la generalización? En la generalización, a diferencia de la especialización, no cuento necesariamente con una clase base de manera explícita. Cuento con todos los objetos o los elementos que están participando en mi problema y yo debo de tener la capacidad de poder determinar si en estos elementos que estoy trabajando para mi problemática en particular puedo hacer caber el concepto de herencia. Entonces, para poder trabajar herencia por generalización, recuerden que habíamos platicado, lo que tiene que suceder es debo de ver las características de los elementos que están participando en mi programa y ver si de alguna forma puedo hacer una especie de factorización, entre comillas, de las características que son comunes a los elementos que van a estar participando en mi programa. Entonces, aquí tengo afortunadamente una tabla con las características que están disponibles para cada uno de los artículos. Entonces vamos a ver si entre estos 3 objetos con los cuales necesito interactuar hay puntos en común. Entonces vean, en el caso de los libros, tengo en este caso un título, en el disco aparece un título y en la película aparece un título. Este es un atributo que comparten los 3 objetos con los cuales voy a trabajar. Eso significa que yo lo podría factorizar justamente para ir construyendo mi clase base. Vamos a ver qué otros elementos comparten estas clases. Entonces vean, aquí tengo un autor. En el caso del disco no tengo un autor, pero tengo un intérprete. Entonces podríamos decir que es un atributo en común. Y en el caso de la película tengo el actor principal o tengo la actriz principal. Cualquiera de estos dos
puede tomar el papel eventualmente en la clase base como autor-intérprete. Entonces, vamos a quedarnos en este caso con el actor principal para hacer coincidentes al menos estos dos grupos de atributos, ¿sale? Bueno, ¿cuál es el otro? Después aquí tengo editorial, pues la editorial solamente aparece en libro, no aparece en disco, no aparece en película, no lo puedo marcar. Vean que en el caso del libro tengo un año de publicación, en el caso del disco tengo un año de lanzamiento y en el caso de la película tengo un año de filmación. Desde el punto de vista del libro ya no tengo otro atributo coincidente, entonces ahí terminaría esta verificación. Vamos a ver qué sucede desde la perspectiva de disco y de película. Voy a elegir otro color para marcar si es que eventualmente seguimos teniendo la ocurrencia de atributos en común. Entonces, bueno, ya vimos que el otro atributo particular que tiene el libro es la editorial y ese ya no aparece en ninguno de los dos, de manera que ninguno de los otros atributos que tengo aquí es posible que aparezca directamente en el libro. Entonces solamente me voy a centrar en disco y en película. En el caso de disco, vemos que el disco tiene un género y en la película tenemos un género. Entonces hay atributo en común. En el caso del disco podemos observar que tiene un idioma y en el caso de la película podemos observar que tiene un idioma. Vemos que el disco tiene un número de canciones. Entonces pensemos en el número de canciones como un valor de tipo entero. En el caso de la película tenemos una duración. Si aquí me indicaran explícitamente que la duración es en minutos, quizás podríamos decir, entonces podría manejar la duración como entero y entonces este podría hacerlo coincidir como un atributo en común, más o menos en el mismo sentido que utilicé para autor, intérprete y actor principal. Sin embargo, dado que no hay explícitamente esta indicación, entonces es posible que en la duración podamos trabajar con puntos decimales. Entonces, esto no me va a permitir hacer coincidentes estos atributos y entonces diríamos que entre disco y película podemos hacer coincidentes, además de estos tres que ya habíamos visto que comparten los libros, discos y películas, este par de atributos que están en común con los discos y las películas. Entonces vean que aquí podemos hacer entonces una primera factorización. Esta primera factorización lo que nos permitiría entonces es generar mi clase base. Entonces, ¿cuál podría ser en este sentido la clase base que podríamos construir aquí? Bueno, pues entonces tendríamos una clase base que tendría como atributos el título, que tendría el autor, lo voy a dejar así como autor, pero este no será el nombre más adecuado para el atributo porque autor solamente tiene sentido en libro. En el disco podría caber en este sentido la connotación de autor, pero no necesariamente en película. Entonces solamente lo voy a dejar aquí como autor, pero no pierdan de vista que tengo un intérprete y que tengo un actor principal y que entonces este no será el nombre más adecuado. Aquí le voy a dejar una marca. Simplemente para que no perdamos de vista que no voy a dejar literal como atributo de la clase base el autor. Y tenemos el atributo año. Estos son los tres atributos que yo podría factorizar de los libros. Entonces, tal y como me lo están indicando en la especificación del problema que están intentando que yo resuelva, aquí lo que voy a hacer es una administración de artículos. Entonces, eso significa que esta clase base que yo estoy teniendo aquí, nosotros la podríamos entonces denominar como la clase artículo. Entonces, podría generar una clase, en este caso, una clase padre o madre, como ustedes quieran verlo, que se llame la clase artículo, de la cual nosotros eventualmente podamos aplicar el concepto de herencia. Esa sería nuestra primera aproximación. Entonces vean que bajo las características que nos indicaron para los libros, discos y películas, es posible entonces hacer caber el concepto de herencia, que nos puede ayudar seguramente para hacer un mejor planteamiento de la solución para esta problemática. Ahora bien, vean que el artículo entonces tiene estos tres atributos que son compartidos en las clases libro, disco y película. Ahora bien, vean que en el caso del disco y de la película hay otra
clasificación de atributos que nosotros podríamos también separar o factorizar. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los atributos? Aquí los voy a poner. Ya tendría, en principio, los atributos de artículo. Los voy a poner aquí. Vamos a colocar una clase base 2. La clase base 2. Tiene como atributos, los voy a repetir, pero ustedes recordarán que desde el punto de vista del concepto de herencia no repito código. Justamente eso es lo que busco al aplicar este concepto, que no estemos repitiendo código. Aquí lo voy a dejar anotado para que sea evidente lo que va a suceder. Entonces tendríamos estos atributos que ya teníamos en común, que es el título, el autor y el año. Esto, como bien anoté arriba, esto tiene que ver con la clase artículo. Y tengo otros dos atributos que aquí puedo factorizar, que son los atributos género y el atributo idioma. Entonces, aquí podría hacer desde el punto de vista de la herencia, hacer que esta clase 2 herede de artículo estos tres. Entonces aquí vendría el concepto de herencia. Estos los heredaríamos de la clase artículo y podríamos entonces generar otra jerarquía de herencia, que podría ser en este caso un artículo que tiene género y que tiene idioma. Entonces vamos a llamar, o podríamos llamar a esta clase la clase GI, ¿sale? No de genérico intercambiable, sino de género y de idioma, ¿sale? Entonces esto es lo que tendríamos. Y entonces, ahora sí, vean que artículo tendría como hija artículo que tiene género e idioma, y de esta clase también podríamos aplicar el concepto de herencia. Entonces, una clase que tiene título, autor, año, género, idioma, puede ser el disco, puede ser la película. ¿Qué hace diferente en este caso al disco y a la película? Bueno, lo que hace diferente en este caso al disco y a la película es que en el caso del disco, aquí lo que tenemos es un número de canciones. Esto es lo que diferencia a un disco de una película. Y en el caso de la película, ¿qué hace diferente una película del número de canciones? Bueno, en el caso de la película tenemos una duración y tenemos una actriz. Entonces, estos dos son los atributos que diferencian a una película de un disco. Entonces vean que en esta jerarquía de herencia, si lo vemos en un camino de herencia en este sentido, tendríamos que la clase disco es más especializada que la clase artículo, género, idioma, y que la película también es más especializada que en este caso que la clase artículo, género, idioma. Sin embargo, vean que estas dos clases estarían exactamente al mismo nivel. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso del artículo? En el caso del artículo, con la jerarquía de herencia que estoy planteando aquí, bueno, ustedes pueden observar que un artículo que tiene título, autor y año, y si además le agregas editorial, pues entonces aquí tendrías un libro. Y a un artículo, en este caso, que tiene título, autor, año, y que además le añades género, idioma, entonces lo que tendrías aquí sería un artículo que tiene género e idioma. Entonces vean que estas dos clases serían hermanas, estarían al mismo nivel, y de la clase artículo, género, idioma estaríamos derivando las clases disco y la clase película. Esa sería, en este sentido, la jerarquía de herencia con la cual estaríamos trabajando para poder plantear la solución del concepto de herencia con estos tres artículos con los cuales estoy trabajando. Entonces, esto me llevaría, si tengo la posibilidad justamente de poder especificarlo, entonces lo que haría es lo siguiente. Entonces me voy a mover al pizarrón
para que podamos ver este acercamiento de solución considerando el concepto de herencia partiendo de la clase artículo. Entonces, ¿cómo sería el planteamiento de la solución utilizando la jerarquía de herencia? Bueno, como veíamos en lo que les acabo de explicar, tendríamos una clase padre que sería la clase artículo. De la clase artículo tendríamos en herencia la clase libro y tendríamos un artículo que tiene género e idioma. Y de la clase artículo, género, idioma, que es clase hija de artículo, además podríamos plantearla como clase padre, en este caso de la clase disco y de la clase película. Esta sería la jerarquía de herencia con la cual estaríamos trabajando. Entonces vean que la herencia vista en este sentido sería herencia por generalización. Derivamos de un conjunto de clases la clase más general, en este caso la clase padre, y si nosotros vemos la herencia en este sentido, estaríamos trabajando en herencia por especialización. Es decir, conforme vamos descendiendo en la jerarquía de herencia, las clases que estoy obteniendo aquí son clases que son más especializadas. Entonces, si todo parte de la clase artículo, entonces el enfoque que había manejado inicialmente es que tuviéramos tres arreglos, uno para almacenar libros, uno para almacenar discos y uno para almacenar películas, pero platicábamos que teníamos ahí el inconveniente de que estamos teniendo un problema con respecto a la optimización del espacio, porque no puedo hacer caber, derivado de las características que eran hasta ese momento aisladas. Entonces cada uno de los arreglos tenía la capacidad de almacenar sus propios artículos con sus propias características. Ahora vean que todos estos parten de un punto genérico, que son artículos. Entonces eso significa que yo podría entonces solucionar la problemática que están planteando en el problema definiendo un arreglo que sea de tipo artículo, que voy a llamar por ejemplo A. Y a lo mejor lo que hice anteriormente para solucionar el tamaño de los tres arreglos que tenía es que le había dado 20 para libros, 20 para discos, 20 para películas. Bueno, vamos a suponer que aquí junto esos tres tamaños y tenemos en este caso espacio para 60 artículos. Aquí tendríamos una variable que voy a llamar NA, que sería el número de artículos, y de momento esta variable tiene 0 porque no tengo ningún artículo. Entonces, si eventualmente necesito almacenar un libro, este libro es un artículo, entonces tranquilamente lo puedo almacenar aquí. Este sería un libro. Si después necesito almacenar un disco es hijo de artículo, género con idioma y de artículo, entonces yo puedo almacenar aquí el disco. Un disco estaría almacenado aquí. Y si posteriormente necesito almacenar en este sentido una película, pues simplemente una película, como ustedes pueden observar, es hija de artículo con género e idioma y este a su vez es hijo de artículo. Entonces significa que la película también la puedo almacenar aquí. Y vean que ahora ya no tengo que estar buscando en cuál arreglo tengo que almacenar el artículo, porque solamente hay una sola estructura de datos para poder almacenar todos los objetos. En este caso, todo parte de mi clase padre, que es la clase más general que tenemos. Entonces, aquí como artículo yo puedo almacenar lo que yo quiera que pertenezca a esta jerarquía de herencia. Entonces, puedo almacenar libros, discos, películas e incluso si hubiera artículos que nada más se denominan con género e idioma, también los podría almacenar aquí. Evidentemente no los voy a pintar aquí porque el problema me pide explícitamente trabajar con libros, discos y películas. Son los tres tipos de objetos
con los cuales voy a estar trabajando. Entonces vean que tenemos una solución más elegante desde el punto de vista de la jerarquía de herencia, derivado que ahora ya no necesito trabajar con 3 estructuras de datos para almacenar cada una de estos objetos, dado que ahora todos ellos son hijos o tienen un punto de partida, que en este caso es el artículo. Y al final, no pierdan de vista, todas las clases que estén en una jerarquía de herencia, todas de entrada nunca pierden esta característica. Todos, además de que sean libros, discos y películas, todos, sin excepción, van a ser artículos. Y esta es la característica que me permite entonces en este arreglo poder almacenar cualquier cantidad de artículos, llámense libros, discos o películas o lo que sea. Y entonces en ese sentido estaríamos teniendo una mejora en el aprovechamiento de la memoria. Derivado del escenario que tengo planteado aquí, entonces ahorita la variable número de artículos tendría 3 porque hay 3 artículos que tengo almacenados aquí. Ahora, un aspecto muy importante que deberemos de cuidar es una vez que los libros, discos o películas se almacenan aquí, momentáneamente van a perder su característica de libro, disco y película. Es decir, si ustedes le preguntan a la clase, el arreglo A en la posición, aquí les voy a pintar las posiciones, esta sería la posición 0, 1, 2. Si ustedes van a la posición 0 y en la posición 0 ustedes le quieren decir, dame la editorial, les va a marcar un error el compilador porque les va a decir, mira, yo sé que este objeto es un libro, perdón, es un artículo. No sé si este artículo tenga la capacidad de conocer la editorial. Sí la tiene, lo tiene almacenado, pero de momento lo tiene oculto. Lo tiene oculto porque ahorita estoy guardando los artículos en su versión más general. Entonces, lo que iremos resolviendo a lo largo de esta aplicación es ver la manera a partir de la cual puedo quitarle esa máscara, por así decirlo, de artículo y ver su verdadera esencia. En este caso, su esencia de libro, su esencia de disco, su esencia de película. Pero ojo, el hecho de que no lo pueda visualizar a este nivel no quiere decir que haya desaparecido. Las características están almacenadas, solamente que no son directamente visibles desde la clase padre. ¿Sale? Entonces, nada más ojo con ese comentario. Ya iremos resolviendo y ya les estaré indicando la forma a partir de la cual podremos conocer explícitamente la esencia de cada uno de los objetos que tengo almacenados, en este caso, en el arreglo de artículos. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro esta explicación que les estoy haciendo de la forma en cómo vamos a atacar la solución para esta aplicación. Bueno, regreso a la especificación que nos indicaron y entonces acá abajo pues ya tengo justamente esta jerarquía de herencia que les había platicado y que la había pintado muy genérica en el pizarrón que les estaba mostrando. Aquí ya viene con un poco más de detalle. Entonces les había comentado que aun cuando factoricé entre comillas el atributo autor, les decía que no iba a dejar autor porque autor no me da la connotación en este sentido que quiero. Para el libro sí, pero no para medianamente para el disco, pero de ninguna forma para las películas. Entonces necesito poder cambiarle el nombre, que es el único que no hace match o no hace coincidencia con los 3 artículos que tengo definidos acá. Entonces, en esta jerarquía de herencia ustedes pueden observar que la abstracción o la factorización de esos 3 atributos quedaron como título. Cambié autor, para no trabajar como autor, como intérprete o como actor principal, lo cambié por el nombre hecho por y tenemos el año. ¿Sale? Entonces, de momento me voy a fijar solo en estas características y después, si a este artículo que tiene título, hecho por y año, generas una jerarquía de herencia y creas un libro, ¿qué convierte a un artículo en un libro? Lo convierte en la editorial. Entonces aquí, como veíamos en el ejemplo que les pintaba, les dije voy a anotar los atributos, pero en realidad no lo necesito porque ya estoy estableciendo una jerarquía de herencia. Entonces, por esa razón, ustedes en esta clase libro ya no van a encontrar ninguna referencia explícita a título, hecho por y año, porque la referencia queda aquí. Aquí estoy indicando que estoy heredando de artículo
y le estoy agregando una característica que me hace particularizar el artículo, en este caso el editorial, y estoy generando entonces el libro. Si a este artículo hecho por y año tú le agregas el género, el idioma, nuevamente no hay indicación explícita de los 3 atributos que tenía el artículo porque los estoy heredando. Entonces estoy generando la clase artículo, género e idioma. Ahora bien, si a un objeto, artículo, género, idioma, tú le agregas el número de canciones, entonces este artículo se especializa en la clase disco. Entonces vean que ya no hay referencia explícita ni al título, ni a hecho por, ni a año, ni a género, ni a idioma, porque la referencia queda pintada aquí desde el punto de vista de la herencia. ¿Y qué pasa cuando un artículo que tiene género e idioma le agregas la duración? Como les comentaba, ahí la voy a permitir que trabaje con puntos decimales, y a la actriz, entonces estás convirtiendo a un artículo con género e idioma en una película. ¿Sale? Entonces, ¿qué convierte a este artículo en una película? Pues justamente agregarle las características de duración y de actriz. ¿Sale? Entonces, esta es la jerarquía de herencia que les pintaba en el pizarrón y es la jerarquía de herencia con la cual vamos a comenzar a trabajar. Entonces, el orden para que nosotros podamos hacer la creación, en este caso, de las clases, tiene que ser, en primer lugar, vamos a comenzar a definir la clase artículo. Una vez que está definida la clase artículo, da lo mismo que definas libro o que definas artículo, género e idioma. Entonces, aun cuando da lo mismo, aquí sí le voy a dar un orden para que podamos entender cómo se van construyendo las clases, pero en las clases que están en el mismo nivel, no importa cuál definas primero. Aquí simplemente es por darle un ordenamiento a la forma de trabajo. Entonces, en segundo lugar, voy a definir la clase libro. En tercer lugar, voy a definir la clase género, artículo con género idioma, pero daría lo mismo si primero genero este y luego la otra, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, ¿sale? Una vez que tengo la clase género idioma, aquí sí no puedo decidir del libro venir a disco o a película porque necesitaría primero definir a la clase que está funcionando como su padre. Entonces, una vez que ya quedó definida la clase que va a funcionar como padre y ya que tengo estas dos clases en el mismo nivel, da lo mismo cuál programa es primero, si disco o película, si primero película y luego disco. Entonces, nada más por dar un orden, en cuarto lugar vamos a definir el disco. Y en quinto lugar vamos a definir la película. Ese va a ser el orden de creación para las clases que vamos a estar trabajando, pero recuerden, clases que se encuentran en el mismo nivel, da lo mismo cuál de las dos ustedes programen, ¿sale? Entonces vamos a comenzar justamente con esta especificación. Entonces espero que esta indicación y esta forma de atacar el problema haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber y con gusto lo aclaramos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a definir nuestras clases. Entonces les decía, voy a comenzar a definir a la clase artículo. La clase artículo tiene 3 atributos. Título, que es de tipo string, hecho por, que también es de tipo string, y el año, que lo voy a manejar como entero. ¿Sale? Muy importante. La versión de herencia con la cual vamos a estar trabajando, les había comentado que había 2 formas de trabajarlo, con la visibilidad privada o con la visibilidad protegida. Desde mi punto de vista les comentaba que me parece mucho más formal el trabajar con la visibilidad privada porque así puedo reutilizar nombres de métodos. Cuando estoy trabajando con la visibilidad protegida, tengo de repente conflicto al momento de nombrar entre las distintas clases nombres que tengan métodos que tengan el mismo nombre. Entonces, para evitarme ese problema y estar generando nombres con algún identificador o calificador distinto, entonces voy a trabajar con la versión de implementación de herencia en donde definimos los atributos como privados. Entonces, estoy definiendo para la clase artículo, título, hecho por y año, los 3 atributos como privados. Bueno, ahora bien, me decía en la especificación que para cada una de estas clases necesito constructor por parámetros, métodos get y set y método toString. Eso es básicamente lo que me están pidiendo como mínimo para poder trabajar con esta implementación de herencia. Muy importante, vean que ahorita todavía no estoy trabajando con los conceptos que tienen que ver con la administración
de la aplicación. Apenas estoy construyendo la infraestructura de objetos. Y esta infraestructura de objetos al momento requiere que programe estas 5 clases y ninguna de estas clases tiene que ver directamente con las operaciones de administración. Es simplemente el modelado de los objetos que van a estar eventualmente siendo administrados por este programa para poder manejar los libros, discos y películas. Entonces, bien importante. Ya habíamos visto que en los programas que trabajan con arreglos de objetos necesitábamos al menos 3 clases, que era la clase que modela el objeto, la clase que administra el arreglo de objetos y la clase que prueba las características modeladas en la clase que está manejando el arreglo de objetos. Vean que en el caso de la herencia, ¿cuántas clases voy a necesitar? Pues depende del tipo de objetos con los cuales vayas a interactuar. Vean que yo originalmente solamente tenía 3 tipos de objetos: libros, discos y películas. Pero el análisis que hice para poder determinar mi clase base me llevó a tener que definir una jerarquía de herencia en 2 niveles. Por un lado, artículo, de donde derivo libro, y por otro lado los artículos con género idioma, en donde derivo disco y película. ¿Sale? Entonces esa es la razón por la cual la infraestructura aquí me lleva a 5 clases. En un problema diferente seguramente podríamos tener más o menos clases, a lo mejor en alguna otra especificación no requeriría esta clase intermedia que es hijo y padre a la vez y todas las clases en el mismo nivel. Entonces en ese caso tendríamos una clase menos, pero eso depende explícitamente de la especificación que les estén indicando, de las características del problema y del análisis o de lo que ustedes quieran separar como parte de la jerarquía de herencia. ¿Sale? Entonces, bueno, regreso. Entonces decíamos, para el caso de la clase artículo, pues necesito entonces un constructor por parámetros, los métodos get y set y el método toString. Eso es básicamente lo que voy a modelar. Entonces, aquí tengo definido un constructor por omisión. Este constructor por omisión en realidad no lo necesito porque no me lo están pidiendo. Y como ustedes pueden imaginarse, para la administración de esta aplicación, a mí no me va a interesar que el usuario pueda administrar un artículo que yo haya definido por omisión. Porque lo que le va a interesar en este caso a la persona que me está solicitando la aplicación es que pueda darle sentido a sus propios artículos, no al artículo que yo haya imaginado en mi mente que esta persona puede tener. Que en uno de esos casos podría atinarle, pero no necesariamente nada garantiza que esto vaya a suceder. Entonces, en realidad, el constructor por omisión no lo necesito. Ahora, aprovecho para mostrarles que, bueno, estoy dejando en este caso un constructor por omisión. Vean que aquí no tiene ningún parámetro. Y además, vean que el cuerpo del método es un cuerpo vacío. Aquí está vacío. No tengo absolutamente ninguna definición para este constructor. Entonces, cuando ustedes definen un constructor por omisión en donde no están colocando cuerpo de programación, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que ustedes están haciendo es una llamada implícita al constructor de su clase padre. Y ustedes pensarán, ¿cuál es el constructor de la clase padre si justamente en lo que nos acabas de explicar la clase padre es justamente artículo? Entonces, en este caso, ¿quién está siendo padre de artículo? Como ya les había comentado, en Java no hay nada que exista porque sí, sino que en Java lo que vamos a tener es una clase que se encarga de darle sentido a todas las clases que de esta clase pueden emanar. Entonces aquí no lo veo, pero yo tengo a la clase Object. Esta clase Object es la que está prestando sus características al artículo. Entonces, eventualmente, y de acuerdo a lo que estoy planteando aquí, cuando yo no estoy teniendo en este sentido un cuerpo de programación para el constructor que se puede hacer, entonces aquí estoy llamando implícitamente al constructor de la clase padre. ¿Quién es aquí el constructor de la clase padre? Pues la clase Object. Ahora,
¿Qué puede hacer ese constructor? Literal. Crear un objeto, pero genérico. Es decir, un objeto en la generalidad que no tiene nada que ver con aspectos particulares, en este caso, de los artículos con los cuales estamos trabajando. ¿Sale? Entonces, es posible, muy probablemente en su siguiente curso, que es el manejo de datos, van a estar sacando en algunos casos provecho de estos constructores que no tienen cuerpo. En ocasiones, ¿por qué me interesaría crear un objeto sin cuerpo? Porque a lo mejor solamente quiero el objeto como punto de apoyo para poder iniciar o invocar un método, pero en realidad no me interesa el estado particular que tenga el objeto. Esa sería una razón de peso para la cual podría ser una llamada implícita al constructor de la clase padre, en este caso que sería la de objeto. Entonces aquí, literal, ¿qué objeto estás creando? Pues un objeto artículo en general, pero que no tiene ninguna particularidad, ¿sale? Entonces es posible para esta clase o para esta aplicación. No lo necesito de manera explícita, pero bueno, lo dejo simplemente para que ustedes ahí lo tengan en consideración, ¿sale? Bueno, voy a borrar este mensaje para que me permita ir navegando hacia las demás partes de mi código. Bueno, entonces aquí ya tengo este constructor, no le hagan caso, para esta aplicación no tiene prácticamente ningún sentido. Bueno, ¿cuál es el que sí tiene sentido? En este caso, el constructor que recibe parámetros. ¿Cuántos parámetros requiero para construir un artículo? Pues aquí estoy requiriendo 3. El título, quién lo hizo y el año en el que se está haciendo el artículo. Entonces estoy mandando el título, estoy mandando quién lo hace y estoy mandando en este caso el año. Vean que aquí no estoy utilizando los mismos nombres de atributos que de parámetros. Por esa razón, aquí no estoy utilizando la referencia dis. Esa es la razón por la cual aquí no aparece. No lo necesito porque estoy utilizando como nombre del parámetro t y no título. Si utilizara string título, entonces sí requeriría de manera obligatoria la palabra reservada dis para quitar tema de ambigüedad. Lo puedo dejar sin ningún problema, no pasa absolutamente nada. Aquí lo único que estás haciendo es reafirmando algo que la clase ya conoce, que lo que te está refiriendo aquí al atributo título que ya tenemos definido por acá, ¿sale? Entonces, sí lo puedo hacer, no pasa nada si lo dejo, pero en realidad no es obligatorio, dado que no estoy teniendo nombres de parámetros utilizando en este caso el nombre de los atributos. Vean, en este caso no voy a tener ninguna validación ni para el título ni para quien lo hace. Quizás la única validación que voy a tener en este caso es justamente para el año en el que se está haciendo el artículo. Y tampoco voy a poder tener ahí muchas opciones en cuanto a validación. Simplemente lo único que voy a cuidar es que el año que me manden no sea un valor negativo. Eso es básicamente lo que voy a cuidar. Igualmente podría cuidar que la cantidad que me manden sea de exactamente 4 dígitos, pero lo voy a dejar simplemente con la validación mínima. En este caso que no sea negativo. Y para evitar estar colocando validaciones en todos lados, pues aquí le voy a dejar la responsabilidad de validar el año que me están enviando justamente al método set para el atributo año. Entonces vean, aquí invoco el método set, no requiero ningún objeto porque la invocación dentro de la clase es de manera transparente y simplemente le mando el parámetro que quiero validar, en este caso el que está haciendo referencia al año, ¿sale? Y no tengo que hacer absolutamente nada más, ¿sale? Por aquí estoy teniendo un constructor copia, pero igual no quiero generar en este caso ningún ruido hacia lo que hemos estado platicando, entonces lo voy a quitar. Seguramente ya en su siguiente curso de manejo de datos, ahí es posible que ya hagan más referencia al constructor de copia, ¿sale? Entonces lo voy a retirar en este caso del artículo y me voy a ir a los métodos get y set. Entonces necesito un método para poder modificar el año del artículo. Entonces tengo un método void, es el método set año, que recibe como parámetro el entero con el año correspondiente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar el valor del atributo año. ¿Cuál es la validación que voy a hacer? Pues muy simple. Si el valor del año es menor a 0, entonces le voy a dejar como año 0. Esa es una decisión que estoy tomando. Alguien podría decirle, oye, yo le podría poner aquí que deje la del año 2020 sin ningún problema. Le puedo poner el año 2015, el año que tú quieras, ¿sale? Entonces aquí lo voy a dejar como el año 2020, pero podría ser 0.
algún valor que sea válido. Quizás el año 0 no me diga mucho, el año 2020 pues tampoco va a tener gran diferencia, porque eso incluso me estaría dando una información errónea, porque a lo mejor el libro o la película o el disco no es de ese año, pero bueno, es una decisión que está tomando en este caso el programador, ¿sale? Método get, que es para obtener el año del artículo, pues tenemos el método get y lo que tiene que hacer es devolverme el año. El año es un atributo de tipo entero, entonces eso es lo que devuelve y se terminó, no hay más que hacer. En el caso del título, que es un método que me permite cambiar el título de un artículo, pues le estoy mandando directamente el nuevo título al cual quiero mandar o cambiar el título del artículo original y pues simplemente lo establezco, ¿sale? En el caso del método get, pues tiene que devolverme el valor que tenga actualmente el atributo título, y como definimos ese atributo como string, el tipo de retorno del método tendría que ser también string. En el caso del método del set hecho por, es para poder cambiar eventualmente el nombre de quien elaboró el artículo. Entonces mandamos el nuevo nombre, lo tomamos y actualizamos el valor que tenga el atributo hecho por. Y el método get hecho por lo que tiene que hacer es simplemente devolverme, en este caso como el atributo está definido como string, justamente la persona que está elaborando el artículo. Son los métodos que tengo que definir. Y finalmente definir en este caso el método toString. El método toString lo que hace es imprimirme un artículo en general en un formato cadena de carácter. ¿Cuál es el formato que yo estoy especificando o el que yo estoy esperando? Estoy esperando el siguiente formato. Entonces vean, defino esta cadena, atributo artículo como una cadena y lo inicializo con cadena vacía. Entonces, ¿con qué voy a rellenar o voy a generar esta cadena formateada? Bueno, básicamente lo que yo estoy esperando es que me aparezca, en este sentido, el título del artículo y como tal estoy pidiendo esa cadena. Entonces me va a aparecer título. Como ustedes pueden observar, hay dos puntos y luego tengo una diagonal con una comilla. Esto es porque quiero que explícitamente en el título me aparezca comilla doble, dado que la comilla es un elemento que me permite diferenciar, en este caso en Java, cuando tengo el inicio de una cadena de carácter. Para que la pueda imprimir y no me marque en este caso un error, estoy utilizando por eso el carácter de escape diagonal invertida seguido del carácter que quiero que se muestre en impresión. En este caso es esta cadena. Vean que si le quitara este carácter de escape, entonces aquí ya tendríamos una mala configuración en la cadena, y si compilo esto me mandaría probablemente un error. Vean que al momento de agregar el carácter de escape ya se quedan perfectamente identificadas. Esto es una cadena constante y lo que va a hacer es entrecomillar el título que se haya definido para el artículo. Entonces aquí le voy a poner justamente la indicación. Aquí sería un título. Después se cierra esta comilla doble y luego viene explícitamente un salto de línea. Entonces aquí enseguida, después de que termine de poner el título entrecomillado, me va a aparecer la cadena hecho por dos puntos y vamos a tener justamente aquí el nombre de la persona que está haciendo el artículo y después otro salto de línea para mostrar aquí el año, dos puntos y pues el año que corresponde con el artículo que se está en este caso imprimiendo. Entonces esa es la utilidad en este caso que tiene esta especificación. Diagonal comillas es porque la comilla la utiliza Java para poder identificar una cadena de carácter, pero yo quiero que ese carácter que tiene una connotación en Java aparezca en el formato de impresión. Entonces, para escaparlo, por así decirlo, y que no lo considere como parte de un elemento de compilación, entonces colocamos la diagonal invertida seguido del carácter que quiero imprimir, ¿sale? Y con eso ya no tendríamos ningún problema. Entonces, este es el formato que yo estoy eligiendo para poder hacer la impresión de los artículos, de manera que siempre que invoque o que ponga un artículo dentro de un método println, se invocará el toString y esto sería lo que esperaría yo ver al momento en pantalla, al momento de la invocación. ¿Sale? Entonces, bueno, por favor revisen la clase artículo. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber.
Bueno, voy a borrar aquí esto. Vamos entonces a definir la siguiente clase en nuestra jerarquía de herencia, que sería la clase libro. Entonces voy hacia la clase libro. Entonces, para poder aplicar el concepto de herencia que tengo marcado aquí, recuerden que utilizamos la palabra reservada extends. Entonces voy a generar la clase libro que va a extender o a heredar todas las características del artículo. ¿Sale? Eso es básicamente lo que estoy indicando. Como ya estoy trabajando con jerarquía de herencia y como aquí estoy heredando de una clase que no la tengo definida aquí, vean que en el comentario que tenemos aquí de documentación estoy utilizando una nueva etiqueta. Esta etiqueta les va a permitir que cuando generen la documentación en Java, si yo llego directamente a este punto y no conozco cuál es la clase artículo en la cual tú te estás basando, me deje o me tenga aquí una indicación para que yo pueda irme o moverme directamente a la especificación de la clase artículo y pueda entender cómo está construida. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Entonces, siempre que estemos trabajando con las jerarquías de herencia, vamos a agregar esta etiqueta justamente para poder hacer referencia a las clases en las cuales nos estamos basando, en este sentido, para la implementación de herencia. Ya habíamos platicado, recuerden, en Java solamente trabajamos con herencia simple y después del extends solamente puede estar una sola clase, solamente puedo heredar de una sola clase, en este caso de la clase artículo. Bueno, decíamos en la jerarquía de herencia, ¿qué es lo que convierte un artículo en un libro? Pues este es el atributo que no conocen los artículos, editorial, y solamente es el atributo que voy a agregar. Ya no necesito hacer referencia ni a título, ni a hecho por, ni a año, porque eso ya lo tengo definido aquí y del artículo lo voy a tomar. Entonces simplemente le voy a agregar o la voy a especializar, en este caso con el atributo editorial. Ahora, el hecho de que no tenga ninguna especificación o una llamada explícita a los atributos título, hecho por y año, eso no significa que no los vaya a utilizar dentro del constructor. Aquí tengo el constructor por parámetros. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder construir un libro? Pues necesito el título, el nombre de la persona que lo escribió, el año. Estos son atributos que estoy heredando de la clase artículo y que no los estoy teniendo explícitamente aquí, pero que voy a necesitar inicializar. Y adicionalmente, la editorial. Vean que el único atributo que está marcado explícitamente dentro de la clase libro es el atributo editorial. Entonces eso significa que la clase libro solamente se debe de ocupar de lo que sucede con editorial. Lo que suceda con título, con el nombre de la persona que lo escribió y con el año es responsabilidad de la clase de la cual estoy heredando y hacia allá aventaremos la bolita. Entonces, en el constructor por parámetros, para construir un libro necesito pasarle justamente los 4 atributos. Los 3 primeros corresponden a la clase de la cual estoy heredando y el último de los atributos al atributo que estoy agregando en la clase actual, en este caso la editorial. Entonces, estoy mandando un título, el nombre de quien lo hizo y el año. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? Ya lo habíamos platicado en el constructor de la clase hija. Esta es una clase hija. ¿Qué debe de suceder en este sentido en el constructor de la clase hija? Lo que debe de suceder aquí, recuerden, en primer lugar, es la invocación al constructor de la clase padre. Y eso lo hacemos con la referencia super. ¿Sale? Entonces, para poder que la clase se haga cargo, la clase correspondiente del título de, en este caso, el nombre de quien lo hizo y del año, entonces aquí lo primero que aparece es la invocación al constructor de la clase padre. Entonces, para invocar al constructor de la clase padre, ¿cuál? No tiene mucho que decidir, solamente es una, en este caso es artículo. Entonces utilizo la palabra reservada super con los parámetros que refiere o que necesita en este caso el constructor de la clase padre. El constructor de la clase padre, como ustedes pueden observar aquí, requiere 3 parámetros. El título, seguido de quién lo hizo, seguido del año. Eso es justamente lo que estoy mandando aquí. Título, el nombre de quien lo hizo y el año correspondiente. ¿De qué se está haciendo cargo
la clase libro solamente del atributo editorial, que es el que tengo explícitamente definido. Entonces, el último de los parámetros lo asigno directamente a editorial. Dado que editorial es una cadena, pues no voy a esperar a hacer ninguna otra validación. Simplemente tal como me llegue la cadena, así la voy a asignar a editorial. Todo lo demás que ocurre en la construcción del artículo, yo no me preocupo aquí, porque será la clase padre quien se encargue de hacer esta definición. Entonces, ¿qué métodos get y set voy a poner aquí? Pues solamente los del atributo que explícitamente está definido aquí. Como nada más estoy agregando aquí editorial, entonces lo único que tengo que colocar es un set para poder modificar la editorial. Le paso como parámetro el nuevo nombre del editorial y tal cual lo cambio. Y un método que me permita conocer cuál es la editorial que tiene este libro. Entonces simplemente devuelvo el valor que tiene el atributo de clase. Como el atributo de clase es string, el método getEditorial me devuelve entonces una cadena de carácter. Y como veíamos en la especificación, cada clase debe de tener en este caso un método toString. Entonces, lo primero que debo de hacer para poder definir el toString del libro es que el artículo ya sabe cómo imprimirse. Ya lo vimos aquí. El artículo comienza por el título, lo entrecomilla, sigue por la cadena hecho por y después por el año. Cada uno de esos metadatos en una línea diferente. En el caso del libro, esto ya lo hace ¿quién? Pues el toString de la clase padre. ¿Cómo le hago para invocar al toString de la clase padre? Pues simplemente super, punto y el método que quiero invocar. En este caso toString. Y vean que es muy diferente de la invocación al constructor. En la invocación al constructor simplemente utilizo super y entre paréntesis el número de parámetros que requiera el constructor que estoy invocando, en este caso el de 3 parámetros. Mientras que para invocar el método toString, pues hago super, con esto me refiero a mi clase padre que es artículo, y de artículo voy a traerme el toString. Ahora, en el toString que les pintaba por aquí, la segunda cadena que se imprime es hecho por, pero recuerden que aquí estoy trabajando con un libro, entonces no quiero que aparezca que el libro hecho por, sino que me aparezca escrito o que me aparezca autor. Entonces, como esto ya me devuelve una cadena, voy a encadenar con un método muy interesante que tiene la clase string, que se llama replace all. Entonces, este método recibe dos parámetros: el fragmento de cadena que quieres cambiar y el nuevo valor por el que lo quieres cambiar. Entonces, eso significa que al nivel del libro, ¿qué es lo que yo estaría viendo? Lo que estaríamos viendo en este caso sería el título, entrecomillado, lo que sea que se haya especificado, un salto de línea, habíamos visto que aparecía la cadena hecho por, pero aquí le estoy diciendo, no escribas hecho, cambia hecho por escrito, deja el por y pones aquí el nombre de quien lo hizo. Da un salto de línea y pones el año en el que ha sido escrito el libro de acuerdo a la información que te dieron. Y aquí sí, como la editorial es un atributo que agregué aquí y la clase libro es la única que la conoce, entonces significa que aquí voy, después de que haya escrito esto, que esto que tengo aquí es lo que debemos a super.toString. Entonces ahora sí voy a poner aquí la editorial y ponemos la editorial que me hayan proporcionado. Esta es la forma a partir de la cual podemos hacer referencia a los métodos de la clase padre. Por ejemplo, esto ya no lo tengo que definir aquí. ¿Por qué ya no lo tuve que definir aquí? Porque la clase padre, que es artículo, ya sabe cómo trabajar con esto. Lo único que hice aquí fue sustituir el hecho por que definí en la clase artículo, cambiarlo a escrito por. Eso fue el único cambio que hice, pero todo lo demás lo estoy trayendo directamente del método toString de la clase padre. Y simplemente estoy concatenándole a lo que ya sabía imprimir el nuevo atributo que no conocía, en este caso, la editorial. ¿Sale? Entonces,
De repente sé que puede sonar un poco confuso, pero si lo analizan con calma y con detenimiento y con estas indicaciones que les estoy haciendo, espero que resulte mucho más claro el poder seguir cómo está funcionando la jerarquía de herencia que estoy planteando en este caso para los artículos. De todas formas, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber y con gusto hacemos la aclaración. Bueno, voy a borrar estas notas para poder avanzar entonces al siguiente elemento en mi jerarquía de herencia. ¿Cuál es el siguiente elemento en mi jerarquía de herencia? Pues la clase artículo, género, idioma. Entonces, ¿qué es lo que convierte un artículo en un artículo con género e idioma? Pues el género y el idioma. Entonces, esa es la clase que vamos a definir. Artículo, género e idioma. Esta clase nuevamente va a heredar de artículo. Y aquí me hace falta agregar una arroba ¿sí? para ver la clase artículo, que es la clase en la cual me estoy basando. ¿Sale? Entonces, heredo todas las características de artículo. ¿Qué es lo que diferencia un artículo de un artículo con género e idioma? Justamente el género y el idioma. Entonces, eso es básicamente lo que voy a indicar aquí. Explícitamente género e idioma, que son los dos atributos que la clase artículo no conoce. Entonces, aun cuando ya sé que artículo puede hacerse cargo del título hecho por el año y eso ya no lo tengo que especificar aquí, recuerden que eso no impide que en el constructor del artículo con género e idioma yo sí los pida de manera explícita. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar en general para poder crear un artículo con género e idioma? Pues el título del artículo, el nombre de la persona que lo elaboró, el año en el que se hizo el artículo, el género del artículo y el idioma del artículo. Entonces, recuerden, el orden que estoy utilizando aquí es exactamente el mismo orden que siguen los parámetros de mi clase padre. Entonces, la clase padre comienza con un título, quién lo hizo y el año. Entonces, esos son los primeros atributos. El título, quién lo hizo y el año. Y los otros dos los voy a dejar para los atributos que explícitamente yo dejé en la clase artículo con género e idioma. En este caso, primero el género y después el idioma. Oye, ¿lo puedo poner al revés? Primero el idioma y luego el género. Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque recuerden que artículo, género, idioma se hace cargo de estos atributos. Entonces aquí ustedes los pueden manejar como quieran. Los que no pueden manejar como quieran son los primeros tres, porque así se definió en este sentido la clase artículo. Entonces, nada más consideren esto. Bueno, ¿qué es lo primero que debe de suceder en el constructor de la clase hija? ¿Quién es la clase hija? La clase artículo, género, idioma. Entonces, lo primero que debe de suceder aquí es una invocación a el constructor de su clase padre. Vean que estos han hecho referencia al constructor de su clase padre, utilizando en este caso la referencia super. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues simplemente es super, le voy a mandar el título, quién lo hizo, el año. Esto es responsabilidad de la clase padre. Y el cuarto atributo, que es género, pues directamente lo inicializo. Y el último atributo, el último parámetro, lo mando directamente a idioma. No voy a hacer aquí ninguna validación, porque estos dos son string y así los voy a pasar tal cual. ¿Sale? Entonces, muy importante. Primero debe de ocurrir la invocación al constructor de la clase padre antes de que puedan inicializar los atributos de la clase hija. ¿Sale? Bien importante, anótenlo, porque esto es lo que tiene que suceder siempre que ustedes estén implementando el concepto de herencia. Nuevamente, por aquí tengo definido un constructor copia que no quiero meter ruido, lo voy a quitar para que no lo tengan ustedes en la implementación de código que les voy a mandar. Y bueno, entonces, ¿de qué se tiene que hacer cargo la clase artículo con género idioma? Pues simplemente del atributo género y del atributo idioma, de manera que voy a agregar los métodos set y get correspondientes. Entonces, set género para poder cambiar el género del artículo definido. Entonces, simplemente lo que reciba como parámetro, con eso cambio el atributo género y quiero en algún momento poder saber cuál es el género de este artículo que tiene género idioma. Entonces, simplemente devuelvo el atributo. Como el atributo fue definido como string, eso es justamente el tipo de retorno del método getGénero. En el caso de setIdioma, que es un atributo de tipo string, pues mando el nuevo idioma del artículo. Con ese idioma cambio el atributo de clase
y cuando me interese, en este caso, conocer el idioma de un artículo que tiene género idioma, pues simplemente devuelvo el idioma correspondiente. Como el atributo de clase es string, pues ese es el tipo de retorno del método getIdioma. ¿Vale? Y bueno, finalmente lo que necesito es un método que me permita imprimir el artículo género con idioma como un formato cadena de carácter. Entonces defino el método toString. Entonces, un artículo que tiene género idioma, pues primero es un artículo y esta clase tiene su método toString. Entonces, es lo primero que voy a hacer. Voy a hacer la invocación, en este caso, al método toString de mi clase padre. ¿Esto qué va a hacer entonces cuando yo lo invoque en pantalla? Si es que lo llego a invocar. Entonces, lo que estaría especificando sería aquí el título, entrecomillado con el título correspondiente, salto de línea, tendríamos el hecho por, con el nombre de quien lo hizo. Vean que aquí sí se mantiene hecho por. Ustedes dirán, Gerardo, ¿por qué aquí sí hecho por y en el anterior no? Bueno, en el anterior ustedes recordarán que aquí teníamos un punto replace. Eso era porque quería darle una impresión particular, dado que estaba trabajando con el libro. Aquí, ¿por qué no lo estoy sustituyendo? Porque en la especificación el usuario no trabaja con artículos que tienen género idioma nada más. Trabaja con libros, trabaja con películas o trabaja con discos. Esta es una clase intermedia. Entonces, esta no le voy a hacer ninguna modificación. Aquí voy a dejar que trabaje tal cual. Y ya cuando lleguemos a disco o a película, ya haremos la modificación correspondiente. Entonces aquí imprimirá simplemente el género con el género correspondiente y el idioma con el idioma correspondiente. Este sería el formato de impresión que estaré definiendo este toString. Y nuevamente recuerden que estos, me falta aquí, perdón, aquí anoten, tendrá que ser el año antes del género. Entonces estos tres atributos, perdón, esta impresión de estas tres cadenas, ¿quién lo está logrando? El toString de la clase padre. ¿Ya de qué me hago cargo aquí? Pues de lo que definí explícitamente en artículo género con idioma, que es el género y el idioma. ¿Sale? Entonces, por favor revisen con calma esta especificación, la explicación que estoy haciendo. Traten de comprender cómo es que está funcionando esto, de imaginárselo. De todas formas, cualquier duda o comentario, por favor me lo hacen saber para poder hacer la aclaración correspondiente. ¿Sale? Bueno, igual voy a borrar esta anotación para poder avanzar a la siguiente clase que tengo definido en la jerarquía de herencia, que es la penúltima, que sería disco. Entonces vamos con disco. Bueno, entonces en el caso del disco, como ustedes pueden observar, disco es una clase que no hereda directamente de artículos, sino de un artículo más especializado, que son los artículos que tienen género e idioma. ¿Qué es lo que convierte a un artículo que tiene género e idioma en un disco? Pues el número de canciones. Eso es justamente lo que voy a definir aquí. El número de canciones lo vamos a definir en este caso como un atributo privado. Nuevamente, recuerden que estoy trabajando con herencia con visibilidad privada y el número de canciones lo estoy manejando con entero. Vean que en este caso solamente tengo que hacer referencia a mi clase padre inmediata anterior, que en este caso es los artículos que tienen género e idioma. Cuando llega artículo, género, idioma, este a su vez hereda de artículo y bueno, ahí se daría la indicación en la documentación. Entonces aquí simplemente es la clase inmediata anterior, que sería artículos que tienen género e idioma. Nuevamente, aun cuando aquí nada más estoy definiendo el número de canciones, eso no me libra de tener que especificar todos los elementos que requiero para un artículo que tiene género e idioma, que es el título del artículo, la persona que lo hizo y el año en que se hizo el artículo. Eso se lo debo porque artículo, género, idioma hereda de artículo. Después el género y el idioma, que es lo que requiere un artículo que tiene género e idioma, y el atributo que estoy definiendo explícitamente en la clase disco, que es el número de canciones. Entonces, los primeros 5 atributos, el título, el nombre, el año, el género y el idioma, es aquí donde voy a hacer la invocación. Aquí lo voy a poner en otro color. La invocación super
¿Pero de quién? De la clase padre anterior, es decir, ¿cuál es el constructor que vamos a invocar aquí? El constructor que vamos a invocar aquí es este, que requiere un título, quién lo hizo, el año, el género y el idioma. Eso es justamente lo que estoy definiendo aquí. Título, el nombre de quien lo hizo, el año, el género y el idioma. Entonces hacemos la invocación al constructor de la clase padre utilizando la referencia super y le mandamos justamente título en ese orden, título, nombre, año, género e idioma. ¿Qué es lo que estoy definiendo explícitamente aquí? El número de canciones, que es el último de los parámetros. Igual aquí no voy a hacer demasiadas validaciones, simplemente voy a verificar que el número de canciones no sea negativo. Entonces, para no colocar así muchas validaciones como hice con el año, pues dejo que sea el método setNúmero el que se encargue de validar esta característica. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo único que voy a programar entonces aquí? Nada más el método set y get para el único atributo que tengo definido aquí. ¿Por qué ya nada más eso? Porque los métodos set y get correspondientes de su clase padre ya están en artículo con género e idioma y los correspondientes que se utilizan ahí ya están en artículo. Entonces vean que conforme voy descendiendo a las clases más especializadas es menos la cantidad de código que tengo que ir generando porque ya fui definiendo en niveles superiores las instrucciones necesarias para que esto funcione de manera adecuada. Entonces, aquí voy a definir el método set para poder establecer o cambiar o modificar el número de canciones. Simplemente recibo el número de canciones y ¿qué es lo único que voy a hacer? Bueno, vamos a validar. Si el número de canciones es menor a 0, voy a tomar la decisión de que se establezca como número de canciones 0. No me dice nada, pero sí es un valor válido y que podría tener medianamente sentido, ¿sale? Y en el caso de que el valor sea mayor que 0, pues entonces dejo el número de canciones que me hayan especificado al momento de construir, en este caso, el disco. Como me va a interesar en algún momento consultar el número de canciones, pues hago el método get que me permita tener acceso a este atributo de clase que es entero y es el tipo de retorno que voy a generar. Y finalmente, ahora sí, tengo que especificar el método toString para el disco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer la invocación nuevamente, como aquí hemos indicado. Estoy aquí y voy a hacer una indicación al toString de mi clase padre. Entonces, el toString de la clase padre tiene un formato particular para poder hacer la impresión. Ahora bien, aquí tenemos el número de canciones. Como comentamos, si me mandan un valor negativo, yo estoy explícitamente dejando como número de canciones 0. Pero yo no quiero que el usuario vea que el número de canciones es 0 porque no le va a hacer sentido. Va a decir, ¿cómo que estás guardando un disco y no me estás especificando el número de canciones? Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar esta pequeña modificación. Voy a decir, si por alguna razón el número de canciones no fue válido, entonces quiero que aparezca en lugar del número de canciones con el número de canciones correspondiente, que aparezca en la cadena no disponible, para que esto le haga más sentido al usuario y diga, ok, entiendo que en este momento no tienes el número de canciones, pero seguramente cuando ya tengas el dato lo podrás sustituir y entonces yo lo podré ver sin ningún problema. Entonces, ¿cuál sería este primer formato de impresión? Bueno, entonces saldría en el caso 0. Tendríamos el título, dos puntos, entrecomillado, el título del disco. Luego tendríamos hecho por, ¿sale? Aquí tendría hecho por, dos puntos, tendríamos el año, dos puntos, el idioma, dos puntos, el género, dos puntos con el género correspondiente y además si el número fue 0, pues entonces aquí sería no disponible. Este no disponible lo debemos por esto, ¿sale? Si este número no es 0, significa que hay un número de canciones disponibles. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces, vamos a tener una modificación, vean aquí. En el super.toString tengo el replace all. Este también necesito ponerlo arriba. Entonces, lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí.
Entonces tendría que ser replace all. Entonces, en realidad, yo no debería de tener hecho por. Esto me va a permitir que aparezca, como teníamos aquí, el título, y en lugar de que diga hecho, voy a reemplazarlo por cantado. Cantado por, en cualquiera de los dos. ¿Sale? Antes nada más lo tenía en el caso de que el número de canciones fuera distinto de 0, perdón, igual a 0, pero ahora ya lo estoy modificando. Entonces, en realidad, la impresión diría título cantado por año, idioma y género. Y en el caso de que este valor no haya sido negativo y no haya sido 0, entonces aquí simplemente veremos canciones y el número de canciones que tenga el disco en particular. ¿Sale? Entonces, vean, aquí simplemente es porque le quiero dar un formato y una connotación particular a la impresión. Esa es la razón por la cual estoy haciendo estos cambios. Por favor, les pido que lo revisen. Les pido que si tienen alguna duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber para que podamos hacer la aclaración. Pero es muy fácil seguir lo que estoy haciendo y consideren el reemplazamiento que estoy haciendo, porque recuerden que en el artículo, cuando imprimo, cuando invoco su toString, dice hecho por. Entonces lo estoy ajustando al entorno particular de la clase que estoy programando. En este caso, un disco. ¿Sale? Bueno, os voy a borrar estos comentarios. Por favor, cualquier duda me la preguntan. Y vamos ahora sí con la última clase y con la clase con la cual vamos a cerrar este video, que es la clase película. Entonces, ¿qué hace que un artículo que tiene género e idioma lo convierta en una película? Pues la duración de la película y la actriz principal. Eso es básicamente lo que convierte un artículo que tiene género e idioma en una película. Entonces, vamos a crear película heredando todas las características de género e idioma. Como decíamos, para que la clase para que un artículo que tiene género e idioma se convierta en una película, necesitamos a la actriz principal y a la duración. Esos son los dos atributos que explícitamente tiene que administrar película. Todo lo que tiene que ver con el título de la película, el nombre del actor principal, el año de estreno, el género de la película y el idioma de la película, eso se encarga el constructor de la clase padre. Es decir, aquí nuevamente vamos a necesitar tener una invocación super. ¿A quién? Pues al constructor de su clase padre, que requiere un título, quién lo hizo, el año, el género y el idioma. Y adicionalmente la duración de la película y la actriz principal. ¿Sale? Entonces tendríamos aquí la película, entonces recibe el título, el nombre de la película, el nombre, perdón, del actor principal, el año, el género de la película y el idioma. Estos son los que tengo que enviar explícitamente para la invocación del constructor de la clase padre. En este caso, la clase padre es la clase género idioma. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Y los últimos dos atributos, que es la duración y la actriz, son los que voy a tomar tal cual, actriz y la duración. Quizás aquí podría hacer una consideración similar a lo que sucedió con el año y lo que sucedió con las canciones. Es decir, ¿qué tal que en la duración me mandan un valor negativo? Entonces me convendría validarlo. Entonces voy a dejar que esto sea menester del método duración y entonces que él se haga cargo. Entonces, en lugar de hacer la inicialización directa, vamos a dejar que sea set duración el que decida qué hacer con la duración. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya está la invocación y entonces el padre es el que se encarga de hacer la creación correspondiente antes de que se pueda crear completamente el hijo. Recuerden que siempre que vamos a definir el constructor de la clase hija, lo primero que debe de aparecer es la invocación al constructor de su clase padre. De lo contrario, tendremos problema con el compilador. Y es entendible. Para que pueda existir una película, primero necesita existir el artículo que tiene género e idioma y ya después lo especializamos. Esa es la razón por la cual no puedo cambiar de orden estas instrucciones. ¿Sale? Bueno, ¿de qué se tiene que hacer cargo la clase película? Pues de los dos atributos que definí. En este caso, la actriz. Entonces estoy definiendo el método setActriz. Tengo el nuevo nombre de la actriz y con este lo cambio. Si necesito conocer el nombre de la actriz, pues el método getActriz me devuelve el string correspondiente para este atributo de clase. Si necesito modificar la duración, pues la mando como parámetro, es un valor de tipo double.
Y entonces aquí hacemos el cambio. Y vean, aquí ya está la indicación. Si la duración en este caso es... aquí la duración, sí, si la duración en este caso es menor a 0, entonces voy a dejar la duración 0, esa es la decisión que estoy tomando como programador, y si no, voy a dejar la duración que hayan explícitamente mandado, ¿sale? Cuando quiera conocer la duración, pues tendría aquí mi método getDuración, que me devolvería justamente esta duración aquí especificada. Y para terminar, pues en este caso el método toString correspondiente. Entonces nuevamente, si la duración es igual a 0, aquí me falta, tendría que nuevamente concatenar este método, lo voy a hacer aquí. Ustedes disculpen por la modificación en tiempo real, pero esta clase tenía esta deficiencia. Entonces la voy a poner aquí, listo. Entonces nuevamente, ¿cuál va a ser en este caso? Nuevamente, si la duración es 0, no le voy a mostrar duración 0 minutos, simplemente le voy a decir duración no disponible, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar aquí? Bueno, si estamos trabajando con la duración igual a 0, entonces lo que voy a mostrar sería el título, dos puntos, entrecomillado, el título correspondiente. Después tendría hecho por, pero vean que aquí tengo un reemplazo y en lugar de poner hecho por, voy a sustituir aquí completamente la cadena y le voy a poner actor principal. Entonces, actor principal, dos puntos y el nombre del actor principal. Después imprime el año de la película y después tendría la actriz, que aquí también tendría que ser actriz principal para que tengamos consistencia en la impresión. Lo voy a poner aquí, actriz principal, con el nombre en este caso de la actriz. Aquí, actriz principal. Dos puntos, el nombre de la actriz. Y luego, como la duración es 0, pues entonces aquí diría duración no disponible. ¿Sale? Por el contrario, si la duración no es 0, entonces lo que haría es todo lo demás, título, el reemplazo de actor principal, el año, la actriz principal, y luego tendríamos en este caso la duración, que aquí ya estaría disponible, y entonces lo que imprimiría pues sería la duración correspondiente. Entonces vean estos primeros, perdón, y aquí me hace falta el género y el idioma. Esto también estaría saliendo aquí. Entonces, todos estos lo deberíamos al super toString en cualquiera de los dos casos. Y lo que tiene que ver con la actriz principal y la duración, pues es lo que explícitamente la clase película se está encargando. ¿Sale? Entonces, bueno, por favor, revisen estos conceptos, revisen la especificación, la jerarquía de herencia que definí, la manera en cómo se están construyendo las distintas clases de esta jerarquía, simplemente para trabajar con libros, discos y películas. Y por favor, cualquier duda, cualquier comentario, me lo hacen saber. Apenas, como les comentaba, estoy creando la infraestructura de objetos que va a trabajar la clase que implementa la administración. En la siguiente entrega, ya que tengo definida la infraestructura de objetos, entonces ya los voy a utilizar para comenzar a ver los métodos de agregar, eliminar y todo lo que me vayan a pedir. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por su atención. Revisen por favor el video y cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias a todos y adiós.